Le decía de la imprudencia de las declaraciones de Jonathan Heath y que yo no me iba a concentrar en si tenía razón o no, porque hoy se dieron datos que hacen suponer que van a aumentar las tasas de interés. Uno, la inflación en los Estados Unidos que alcanzó el 8.7%. Dos, que eso presionó subida en las tasas de interés a un día y que pues vimos cómo el tipo de cambio del peso frente al dólar llegaba a 19.98. ¿Se acuerdan cuando algunos estaban presumiendo cuando estaba a 40 centavos más abajo? Por eso les digo que no es bueno meterse en el mercado. Y para hablar de este tema tengo a mi amigo querido Alexis Milo, economista independiente. Usted puede seguir sus asesorías. Alexis, por un lado está la imprudencia del subgobernador Jonathan Heath y por el otro la realidad de los mercados. ¿No lo tengo en la línea? A ver, no tengo en la línea Alexis Milo, ¿verdad? ¿Lo tengo o no lo tengo? No. Bueno, es que le decía, aunado a la imprudencia de las declaraciones de Jonathan Heath de decir que... a ver, ya te tengo en la línea, Alexis. Sí, me escuchas, querido David. Qué gusto saludarte. ¿Sabes qué? Creo que más bien son mis audífonos. Creo que no funcionan mis audífonos. A ver... Pero me escuchas. Ya te escucho, Alexis. Te decía que hay dos cosas. En un lado está la imprudencia de Jonathan Heath y en otro lado está la realidad, que la inflación sí está muy alta en los Estados Unidos y vamos a ver que allá suben las tasas de interés y acá también. Sí, mira, fue un día muy complicado porque se anunció que en Estados Unidos la inflación, que se creía que en marzo había tocado su punto máximo, pues resulta que no lo tocó, y la inflación de mayo, que fue la que se anunció el día de esta mañana, pues vino por encima de la de abril y de la de marzo. Entonces, pues esto obviamente causó pues mucha preocupación de que siguieran estas presiones y que además con esto la Reserva Federal tenga que ser todavía más agresiva en aumentar su tasa de interés. Y esto pues obviamente tuvo una repercusión muy grande sobre los mercados en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque como tú sabes, pues es el mercado de valores es particularmente sensible a esto, y también el mercado de bonos, ¿no? Entonces, pues lo que tuvimos fue una caída grande de la bolsa, una caída grande del precio de los bonos en dólares, una ligera apreciación del dólar, porque tampoco a nadie le gustan las monedas que tienen alta inflación, y pues todo esto metió cierta presión en el mercado en México. Te diría que esa presión fue moderada, porque el tipo de cambio ayer ya estaba en alrededor de 19.70. Entonces, el hecho de que cerrara Sí, hoy... pero hay un hecho, Alexis, ha venido subiendo desde 19.50 Claro. a ya casi 20 pesos de regreso, ¿no? Claro, y yo creo que esto es un poco lo que motiva al Banco de México, pero puede ser que sea precipitado, a decir luego, bueno, no, nosotros vamos a subir las tasas en al menos 75 puntos base en la próxima reunión de junio, ¿no? Que Ahí es donde yo digo que es una imprudencia de Heath, porque él no habla por el banco. Sí, sobre Aunque todo lo hizo en un foro que estaba representando al banco. sí, creo que es un foro organizado por la Bolsa Mexicana de Bolsa Valores, Mexicana de Valores, sí. en donde el subgobernador Jonathan Heath lo dijo. Mira, de alguna manera él como miembro o uno de los 5 miembros de la Junta de Gobierno, pues está en su derecho de decir esto, yo lo veo así. De hecho, él fue muy explícito, en mi opinión, de decir, pues ya con esto saben bien cómo voy a votar. Pero bueno, la verdad es que... El voto no debe... O sea, a ver, es que yo ahí tengo un problema y a ver, creo que tú estás más en otra posición. Uno, la Junta de Gobierno es un órgano colegiado. Correcto. Las decisiones se toman por votación. Correcto. Hace mucho daño que uno de los miembros de la Junta dé a conocer públicamente su voto. Imagínate que tú cuando estabas en la cafetería le hubieras dicho, bueno, se va a votar de tal tema, pero ya de una vez les adelanto que yo voy a votar en tal sentido. Distorsiona la decisión. Claro. Sobre todo si además los otros 4 miembros están guardando silencio, ¿no? Sí. Tienes toda la razón, y además creo que hay un problema práctico con todo esto. Y uno de ellos es que pues a partir de estas declaraciones, pues el mercado ya va a descontar al menos 75 puntos base, ¿sí? Entonces, 3/4 de punto. Entonces, lo que pudo haber sido una señal fuerte del banco,
sucede lo que los economistas decimos cuando algo ya se descontó, cuando algo ya se dio por sentado. Y si el mercado ya da por sentado este aumento... Es como cuando los demás decimos ya valió madre, o ya se pudrió. Pues es como si yo te ofrezco algo, ¿no? Por adelantado y luego ya dices, bueno, pues eso ya lo doy por sentado, ya quiero de ahí. Sí, porque ahora obliga a los demás miembros, a los otros 4, claro, a empezar perdiendo, digamos, la discusión. Claro. Entonces ahora... O sea, ya por ejemplo, no sé, voy a pensar, sin que sea necesario, porque yo no me puedo meter en la cabeza de Esquivel. Pero Gerardo Esquivel, él no es tan afecto al alza en las tasas de interés y ha dicho en las declaraciones públicas que ha hecho que él cree que tienen poco impacto. La minuta dice, sí estamos preocupados, sí podemos pensar, pero tenemos el otro impacto que podría generarnos viento en contra de subir las tasas de interés y que se detenga la economía. Y aquí ya tienen que empezar la discusión, ya hay un voto y falta todavía más de una semana. Ya hay un voto, pero no, yo sí coincido contigo en que ese voto que ya se hizo explícito, pues jala la marca para el resto de la Junta. Entonces, ahorita, seguramente lo verás en los próximos días, muchos analistas que con cierta razón van a empezar a esperar incrementos incluso mayores. Que ya venían esperando todos el 75. Los 75 puntos base. Ayer entrevisté a BBVA Bancomer y Citibanamex. Okay. Los dos decían que les parecía que era muy probable, aunque no lo veían muy bueno. Pero hoy ya, quien haga un análisis el lunes, va a partir de que una parte, y hay que ser muy claros, no es la Junta de Gobierno, que uno de sus miembros ya públicamente ya votó. Claro. No, exactamente esa es la lectura, querido David, que ahorita ya por lo menos son 75. ¿Sí? Y como tú bien lo señalas, ¿no? Como seguramente te comentaron los colegas de BBVA, Carlos Serrano, que escuché lo que te dijo. Bueno, ellos decían, bueno, puede ser que sean 75, puede ser que no, pero de alguna manera, si ahorita el Banco de México quiere mandar una señal mucho más contundente, ya tendría que irse por arriba de los 75. Le quitó, ese es otro de los efectos, y creo que tienes toda la razón, Alexis, le quitó la fuerza a la decisión de política monetaria. Correcto. Y lo que podría haber sido una decisión de 75 puntos base, que se puede vender perfectamente bien como una posición agresiva del Banco de México, celosa de la inflación, pues ahorita ya se da por descontada. A ver cómo se leen las cosas, a ver qué dicen los otros miembros, pero creo que todo esto ha creado desorden en la comunicación del Banco de México, que como lo hemos comentado tú y yo varias veces, pues la comunicación de la política monetaria es tan importante como su implementación. Yo soy un convencido, lo platicábamos esta semana con aquel que debió haber pagado toda la cuenta. Exacto. Yo creo que en el mundo moderno, las declaraciones y en el mundo antiguo, cuando el Banco de México declaraba el gobernador 3 veces al año y daba a conocer las reservas, eran una noticia muy importante y no es una decisión de política monetaria. El dar información está bien, pero hay que dar información ordenada. Y lo que hace HIT es dar información total y absolutamente desordenada y diría yo de una manera muy gandalla a sus compañeros de la Junta de Gobierno. Mira, yo creo que hay un problema y tú mencionabas aquellos tiempos en que estuve en la Cofetel. En México realmente todavía no estamos acostumbrados a los órganos colegiados, ¿sí? Tenemos que ir desarrollando esta costumbre de que son órganos que deciden por mayoría, etcétera. Entonces es muy fácil que alguien que sea un miembro, un voto más de ese órgano o de ese consejo, pues jale la marca, que como tú recordarás, eso pasaba cada tercer día en la Cofetel, ¿no? Yo me divertía mucho con las declaraciones de aquel. Pues sí, pero yo no me divertía tanto. Y ahora con lo del Banco de México, ¿no? Pues creo que un poco pasa lo mismo y creo que los mercados con toda razón van a estar un poco confundidos, ¿no? Sí, ya, y ya viste que aquel anda peleándose otra vez en redes sociales, ya extraña la fama. Pues sí, y pues todo. Pero no pienso mencionarlo a no ser que Paul Lara entre y me obligue,
porque no quiero darle un clic a ese tipo. Pues es este tema de la red mayorista y pues que es un tema que fue bastante complicado y bastante controversial. A ver, y sin ganas de quitarte tiempo, que el gobierno le meta 3,000 millones de pesos al TAN, se llama Fobaproa de las redes. Pues sí, sobre todo O sea, que además... el gobierno está entrando a rescatar una empresa privada. ¿Qué Sí. fue el Fobaproa? Ni siquiera fue el rescate de una empresa privada, fue el rescate de los depósitos. Y sí es muy cuestionable que el gobierno le esté metiendo. Porque alguien te va a decir, pero es que van a llevar el internet a todas las regiones. Sí, también cuando se justificó el rescate bancario o los rescates de las líneas aéreas o todos los rescates, todos tienen una justificación, ¿eh? Claro. Pero bueno, querido Alexis, te mando un abrazo. Muchas gracias, David.